Muy buenos días a todos. Ayer pregunté a un grupo de sacerdotes ¿qué me sugerís acerca de qué hablar en las últimas charlas de mañana? Y me dijo la fraternidad sacerdotal, el grupo. Fui a otro grupo que no había oído la primera respuesta y le dije, ¿de qué queréis que hable mañana? Y me dijeron, sobre la fraternidad sacerdotal. Fui a un tercer grupo que no había oído lo anterior y la misma respuesta. En estos casos es lo que se dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto es lo bueno de consultar. Lo bueno de consultar es que a veces el sacerdote pregunta y ve que todos piensan una cosa. Eso siempre es muy enriquecedor para el sacerdote. Pero antes de hablar de la fraternidad sacerdotal, quiero decir unas breves palabras sobre otra cuestión que surgió ayer y me pidió un sacerdote que hablara sobre ese tema y creo que debería completar. Él me dijo, diga algo acerca de qué hacer cuando vienen casos que dicen tener problemas con la acción del demonio, etcétera. Ya os dije que lo que hay que hacer es crear el ministerio en la diócesis, es que haya alguien o dos o tres personas especializadas en el tema, de forma que no se improvise, no se diga ¿y ahora qué hago?, sino que se actúe desde la experiencia. 3 personas de oración, 3 personas conocedoras del mundo del espíritu, por connaturalidad, no por haber leído libros, sino porque realmente viven en ese mundo del espíritu. Eso es lo ideal. Ahora bien, estaba yo pensando después, diles que también sería muy útil en una diócesis amplia como esta. En mi diócesis, gracias a una magnífica red de autopistas, se puede ir de cualquier lado a cualquier lado de la diócesis en menos de una hora. 1 hora es el máximo. Y casi todo el mundo tiene automóvil, así que resulta fácil centralizar las cosas. Pero en una diócesis extensa como esta, yo creo que sería muy útil crear, por ejemplo, 4, 5 grupos de oración que, bajo la supervisión del obispo y escogiendo muy bien a los laicos que lo componen, una vez a la semana oren por todas las personas que pidan oración. Es decir, sin entrar tanto a ver si de verdad existe un influjo demoníaco o no, estas personas oren por las personas que dicen tener un influjo demoníaco, excluida la posesión. Pero aquellas personas, será, no será, venid a la reunión de oración y oramos por vosotros. Y ahí el grupo se reúne, canta, alaba al Señor, recita salmos, como quiera hacerlo el grupo, y pide a Dios, que libere a la persona de cualquier cosa que pueda tener. Y si no es demoníaco, que le ayude en lo que tenga, que a lo mejor son miedos, a lo mejor son angustias, a lo mejor es algo psicológico. También le pedimos al Señor que te ayude en eso. Esto sería muy útil. Si se escoge muy bien al grupo, a los laicos, si está bajo la supervisión del obispo, si es un grupo obediente, puede estar dirigido por un sacerdote, sería lo ideal, pero no necesariamente, aunque sería lo ideal. Ese ministerio de orar por estos casos va a tener una grandísima expansión, sin ningún lugar a dudas.
Ya veréis cuántas personas van a ir allí. Lo que suele pasar cuando se crea estos grupos es que los pastores se asustan. Tanta gente, no puede ser. Algo están haciendo mal. La gente quiere que se ore por ellos. Y nosotros deberíamos hacerlo. Porque no existen estos ministerios desde el comienzo de la diócesis actuando de forma continuada, con una verdadera tradición que se transmite de unos a otros, de generación en generación. Por eso, cuando surgen, de golpe eso se expande y entran los miedos. Allí van todos los locos, allí va toda la gente que está mal de la cabeza. Estáis creando una histeria colectiva y cosas por el estilo. No es verdad, no es verdad. Es verdad que también van allí los histéricos y personas con enfermedades mentales, también van ellos, pero también ellos tienen derecho a que se ore por ellos. El poder de la oración. Por eso os animo a que sugiráis esto, la creación de 4 o 5 grupos repartidos geográficamente y que ejerzan este servicio a los fieles. Tengan lo que tengan, las personas que salgan de esos ratos de oración semanales siempre saldrán con Dios, que habrá hecho algo en ellos, sea en su alma, sea en una influencia demoníaca, sea en su psicología. Siempre, siempre. Bien, y ahora vamos a tratar el tema de la fraternidad sacerdotal. Para explicar qué es la fraternidad sacerdotal, me vais a permitir que me retrotraiga a la Edad Media, para que veáis lo que no era la fraternidad sacerdotal. Aunque bien es cierto que en la Edad Media había magníficas diócesis y magníficos sacerdotes y magníficos obispos, había de todo. Pero vamos a pensar en algunas de esas diócesis, que no eran pocas en algunas épocas, en que ser sacerdote para muchos era solo un trabajo. Insisto, en toda diócesis, en toda época, siempre hubo buenos y edificantes sacerdotes. En toda diócesis siempre Dios pone buenos pastores, pone faros, pone ejemplos. Además, Él, como si los repartiera, siempre quiere que haya, que no esté desprovisto el cuerpo de una diócesis de esas personas que recuerdan a todos lo que es ser sacerdote. Pero es verdad que era más frecuente en algunas épocas y lugares el que el sacerdote era un trabajo, era un estatus. Los había con vocación y los sabía que habían entrado allí porque ya la familia les había insistido mucho en que tenían que entrar allí. El sacerdote era como una isla, es decir, si se reunía con los sacerdotes alguna vez era por pura obligación. Él vivía normalmente con su familia, sus padres, hermanas, tal. Él tenía sus propias rentas o los beneficios que venían de su trabajo. Eran muy distintos de un sacerdote a otro. Teníamos sacerdotes viviendo verdaderamente al límite de la miseria y había el alto clero que recibía grandes rentas. Había una diferencia de cultura tremenda. Teníamos sacerdotes en la escuela catedralicia que conocían los escolásticos y otros en los pueblos que apenas sabían lo mínimo para ser ordenados. Existía, claro, una diferencia de trato de un sacerdote a otro.
madre mía, este es canónigo, es arcipreste, es encima, ya no digamos si era el protodiácono de la diócesis, el archidiácono de la diócesis, perdón, si la relación con el obispo muchas veces era de temor. Al obispo se le veía como un señor. Y ojo, es que a veces los obispos eran señores feudales. En mi diócesis, cuando pertenecíamos a la archidiócesis de Toledo, en la Edad Media, el arzobispo de Toledo, uno de los más poderosos de España, tenía soldados y tenía castillos y tenía territorios que dependían de él y pedía impuestos como cualquier señor feudal, lo mismo. Ya os podéis imaginar que el pobre sacerdote de pueblo, humilde, que no sabía mucho, que tenía miedo de lo estaré haciendo bien, llegaba allí ante el obispo pues con temor y temblor. No lo veía como un hermano, lo veía como un señor feudal que hasta le podía enviar a la cárcel. En mi archidiócesis, a un sacerdote llamado Francisco Jiménez de Cisneros, pues lo envió a la cárcel porque se enfadó el obispo durante un año. Bien, es verdad que no estuvo en una mazmorra, estuvo encerrado en un castillo del obispo, pero no podía salir del castillo. Bien, eso no es la fraternidad sacerdotal. Los sacerdotes eran islas. Si uno tenía amistad con otro sacerdote, era una cosa personal de ese sacerdote con el otro. Y punto final. Tampoco se favorecía el que hubiera reuniones sacerdotales, apenas había. El obispo mandaba, cada uno obedecía. No había reuniones sacerdotales prácticamente. Entonces, comparad esta situación con los 12 apóstoles, cuando ya Matías de nuevo fue incorporado al colegio apostólico. Incluso Matías había estado en el grupo de los discípulos, se conocían entre sí, habían acompañado a Jesús, habían sido testigos de sus obras y habían escuchado sus palabras, eran amigos, eran más que hermanos. Yo me imagino después de Pentecostés, cuando empezaron a salir a los pueblos, aldeas, ciudades de alrededor y cada vez más lejos, y volvían, salían y volvían. Durante un tiempo ellos se mantuvieron unidos. Seguro que hacían viajes misionales por Israel, unas cuantas semanas, un mes, 2 meses, y volvían a reunirse con María. ¡Qué maravilla! Y se contarían cómo habían ido las cosas. Oye, ¿y de verdad qué pasó eso? Sí, un milagro. Y se contarían sus logros, sus penas. No había que ordenarles que se reunieran. Oye, es que es una orden. No, ellos estaban deseando reunirse. ¡Qué gozo el poder ver de nuevo a Tomás, poder ver a Juan Bautista, a Juan Evangelista, poder ver a la Virgen! Después ya de un tiempo, ya sí que seguro, tuvieron la última reunión, se despidieron, sabían que era la última, y cada uno ya partió en una dirección. ¡Qué emoción! La última reunión, la última cena en que podían charlar tranquilamente y decían, bueno, aquí acaba el tiempo en que hemos estado juntos, en que nos reunió Jesús, nos hemos conocido, nos hemos querido y ya no nos veremos más que en el cielo. ¡Qué maravilla! En medio de la dispersión total y las pequeñas misiones cercanas estuvo el Concilio de Jerusalén. Evidentemente eso sucedió antes de la dispersión ya total. Y yo me intento imaginar lo que ellos sentían cuando estaban unidos. Eso sí que es la fraternidad sacerdotal. Eso no tiene nada que ver con el obispo señor feudal de la Edad Media
el canónigo con sus rentas, que le importa nada lo que les ocurra a los demás sacerdotes, ni hay reuniones ni nada, allá ellos, allá se apañen ellos. Eso sí que era fraternidad, a eso tenemos que volver nuestra mirada. La reunión de los sacerdotes es signo de comunión. Muchas veces hablamos la comunión, o algunos dicen la unión, la iglesia. La reunión de los sacerdotes es signo de eso. La comunión es algo invisible, la reunión es algo tangible que estrecha los lazos entre nosotros, sea con los fieles, sea con los sacerdotes, sea con el obispo, en reuniones más amplias. La comunión. Yo recuerdo, bueno, antes de decir eso, en las reuniones de sacerdotes se puede trabajar, se pueden hacer cosas, de acuerdo, pero lo más importante es que os conozcáis, que estéis juntos, que habléis, que se estrechen los lazos de amistad. Si hay algún trabajo que hacer, muy bien, perfecto. Pero aunque no haya ningún trabajo que hacer, aunque solo os reunierais para estar juntos y para comer juntos, tiene pleno sentido. Siempre puede haber algún sacerdote que diga, pero es que si no hacemos nada, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Es que yo no saco nada de las reuniones. ¿Te parece poco el que en la reunión del arciprestazgo estéis unidos? Eso ya es. Es que tengo mucho trabajo. No hay nada más importante que tengas que hacer que estar aquí. Yo recuerdo un sacerdote que del arciprestazgo, todos los años en la reunión de arciprestazgo, siempre en cuanto acababa la reunión de la mañana y decía, vamos a comer, él decía, bueno, yo me tengo que marchar. ¿Qué tenía que hacer? Él no daba explicaciones. Es que aunque uno tenga trabajo pastoral, deja ese trabajo pastoral para otro momento. No hay nada, por importante que sea, más importante que estar con los hermanos. El compartir la mesa tiene un sentido tremendo. Incluso con los laicos, la unión entre el banquete después de la Eucaristía. Jesús mismo quiso que la misa fuera en una cena. Nosotros tenemos que entender que la comida es mucho más que el hecho de alimentarse. Es el momento de la broma, se ríe uno, hace comentarios jocosos, se lo pasa bien. Aquí vuelvo a insistir, cuando en mi arciprestazgo, en una cosa que ya os dije en otra charla. Yo en el arciprestazgo siempre les decía, no, porque siempre había un cura que no, a la pobreza. Se ha dicho de paso, después me enteré con los años que tenía un montón de dinero que además se lo dejaba todo a los sobrinos. Eso ya estaba decidido y además a mí me lo dijo una vez. Pues que siempre hablaba de los pobres y que después resulta que era el que más dinero tenía de todos y que iba para los sobrinos, siempre a ahorrar. Yo le decía, no, mira, nos reunimos en el arciprestazgo una vez al mes, comamos bien, que sea una alegría, vamos a un buen lugar, sin lujos, pero que incluso eso nos invite. ¿A quién no le gusta que le inviten a una casa, a una buena cena o a una buena comida? A todos, sobre todo si es alguien pues importante y nos va a hacer una buena comida, más alegría. Qué bien, voy a casa de tal, me darán una buena comida. Cuando nos reunimos nosotros, festejemos, no tenemos que ser miserables,
comamos bien, aunque después tengamos que ayunar para perder esos kilos el resto del mes, pues se ayuna. Pero cuando hay que celebrar, se celebra. Hay tiempo de celebrar y tiempo de ayunar. Y eso ayuda. Lo mismo que se dice que al marido se le gana por el estómago, pues es verdad, en las reuniones de arciprestazgo el estómago no es una pequeña cosa. En Roma tengo un amigo que es de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, del Opus Dei, y venga a invitar a gente a que fuera a sus reuniones, que son una vez a la semana. Y al cabo de un tiempo le dije, oye, ¿y qué tal? ¿Va gente a esa reunión? Y bueno, siempre me decían una cosa u otra, hasta que al curso siguiente llegó uno de León y le pregunté, ¿y qué tal? ¿Va gente a vuestra reunión? Y me dijo, oye, un montón, está lleno. ¿Y eso? Es que este de León cocina, que es una maravilla. Se mete en la cocina, él va al mercado y nos hace unas cosas, unas paellas, un tal... Vamos, que todos estamos deseando ir. Los curas vengan a buscar que si las charlas, que si un gran orador, que si... Al final, lo mismo que al marido se le gana por el estómago, al cura también. Al cura también. Entonces, arciprestes, que la reunión vuestra sea un festejar. Y después, además de las reuniones de arciprestazgo, yo recuerdo cuando estaba en el primer arciprestazgo, les dije, oye, mirad, si queréis el próximo viernes compramos una pizza y vemos una buena película. Una buena película, la escojo, yo soy muy cinéfilo, una que sea buenísima, que a todo el mundo le vaya a gustar. Por ejemplo, Lo que queda del día, es una magnífica película. Hay películas que seguro que van a entusiasmar, porque son verdaderas obras de arte. Entre una buena película, comida allí todos juntos, tal, qué bien nos lo pasábamos, qué bien. Era una delicia. Fomentad ese tipo de cosas. Después, una cosa que os animo es que allí expongáis vuestros problemas. Si alguno tiene un problema, oye, me pasa esto, ¿qué me aconsejáis? Y es curioso, escuchando a los hermanos que hay allí, os aseguro que siempre saldréis iluminados. Si vosotros vais con la idea de decir, voy a escuchar a ver qué me dicen, a ver qué me dicen, no a defender vuestra posición, no a convencerlos de nada, expongo este problema y a ver qué me dicen. La voz de todos los hermanos juntos, lo que ilumina, es impresionante. Una cosa que también puede ser interesante es el tema de la solidaridad. Puede haber parroquias que tengan mucho dinero y otro que literalmente que no llega a fin de mes. Entonces, la fraternidad sacerdotal se puede ver en eso. Y además, el que más tiene, no tiene más por sus méritos, no tiene más porque él sea mejor, tiene más porque ha sido puesto allí y tiene más. No es tu dinero, eres el administrador. ¿Qué mejor que ayudar a un hermano sacerdote? Acordaos de lo de la Edad Media, de cómo había unos que cobraban, no os exagero, 10, 15 veces más que otro que estaba allí humilde en una pobre aldea. Eso se veía hasta en las vestiduras, Iban con traje talar los clérigos de la Edad Media, pero qué diferencia de unos paños finos y buenos a otros remendados, malos, de malísima calidad. Qué diferencia. Que eso no ocurra entre vosotros, la solidaridad. De lo poco que tengáis, el hermano dirá, tiene poco, pero mira, esto me ha dado.
con el esfuerzo que le ha costado. Eso puede ser respecto a la parroquia o respecto a la persona. Puede haber una persona que en un momento dado esté en una necesidad. ¿Cómo yo me quedo tranquilo con mi dinero si sé que el hermano está ahora en una grave necesidad? Ahora bien, por la experiencia que ya tengo, os aconsejo que viváis la solidaridad de este modo. Bueno, primero os explico cuál fue el problema. Hubo un sacerdote que me pidió dinero. Bueno, yo se lo di. Lo que yo no sabía es que había pedido a mucha más gente. O sea, hay sacerdotes, y este era uno de ellos, yo en ese momento no lo sabía, que por problemas personales que no eran de dinero, sino de no saberse administrar, no se sabía administrar, era un desastre. Ni sabía administrar la parroquia, ni a sí mismo. Después se supo todo. Pero hasta que se supo, pues pidió dinero a gente. Y por supuesto no lo devolvía. Y cada sacerdote pensaba que era el único al que le había pedido. Entonces, yo os aconsejo que para evitar esto, que antes o después pasará y que eso retrae de dar, la solidaridad la viváis de esta manera. Si uno necesita, que pida. Oye, ¿me puedes ayudar? Que de verdad, vale, no hay problema. Pero yo doy el dinero al administrador de la diócesis, o se lo comunico a él y después te lo doy. Yo os aconsejo que lo hagáis así. Si no, antes o después pasará lo que pasará. Es una mera cuestión de tiempo. Y uno se aprovechará de todos pensando que es el único que le pide. Por eso, el administrador, un hombre discreto, un hombre que sabe guardar secretos, pues él sabe que a este ya le han dado 4 sacerdotes o 4 parroquias. Entonces dirá, no le des, porque su problema no es que necesite dinero, su problema es que no se sabe administrar. Le vamos a tener que indicar cómo hacerlo. Pero eso creo que es importante, que haya un sacerdote en la diócesis, y yo creo que el mejor es el administrador, siempre, el ecónomo, que sepa lo que uno da, sea a una parroquia, sea a una persona, a un sacerdote. Porque entonces él tiene una idea global de lo que está sucediendo en la diócesis. Si no, puede suceder que muchas parroquias estén ayudando a una parroquia. Eso también ha pasado a veces en mi diócesis. Entonces, sé que humilla el que además del que te da tenga que enterarse él, pero si él siempre se encarga de esta función, al final ya se considerará una costumbre y bueno, dirá, él es el único que sabe todo, él es el único que sabe el flujo de dinero que va de un lado a otro. Hay una cosa también que quería mencionar antes de entrar en otros aspectos. En mi diócesis, y hay otras diócesis en que sucede lo mismo, en mi diócesis hay sacerdotes que nunca van a ninguna reunión, nunca. Ni de arciprestazgo, ni diocesano. No son muchos, pero cuando alguna rarísima vez por fin aparecen, os puedo asegurar que la amargura se ve en su rostro. Ese sacerdote que ha roto todo contacto con sus hermanos desde hace ya más de 20 años, algo pasa. Y eso, la rarísima vez que se dejan caer por el obispado o la casa del clero, en el rostro se nota
no seriedad, amargura. Cuando un hermano sacerdote ha roto esos contactos de amistad, de al menos comunión mínima, algo está pasando en su alma. Sería bueno ayudarles, pero muchas veces no se dejan ayudar. Ese sacerdote es una isla. A veces solo se podrá hacer que orar. Si podéis hacer algo por él, llamarle y él os acepta y él os... fantástico, intentadlo, porque a lo mejor seréis el único sacerdote que se está asomando a esa realidad sacerdotal torcida. Las reuniones son importantísimas, aunque no se hiciera absolutamente nada, aunque uno solo haga que aburrirse. Hay que ir, porque si no, el sacerdote se aísla completamente, deja ir a menos, y al final el sacerdote es una habitación cerrada que cuando se abren las puertas se comprende cuál era la razón profunda por la que ya no tenía ningún interés en ver a los otros apóstoles. Otra cosa que os puede ayudar a saber qué hacer con los hermanos sacerdotes es lo que os decía en la otra charla. A veces hemos tenido pensamientos de decir, si yo fuera obispo, trataría así a mis sacerdotes, haría esto, les invitaría, saldría a pasear, vente a cenar conmigo, etcétera, etcétera. Lo que quisierais hacer si fuerais obispos, hacedlo ya con el sacerdote que está al lado. No necesitáis el tercer grado del orden para dar ese cariño, esa comprensión, ese amor. No lo necesitáis para eso. Si después el hermano no quiere, no pasa nada. Otro aspecto importante en la fraternidad sacerdotal: hay que perdonar. Hay que perdonar. Mirad, por no hablar en teoría y en general, os cuento un hecho concreto. Yo había un sacerdote que le sustituía mucho en su diócesis. Cada vez que cogía el teléfono y me decía, oye, ¿me puedes decir el jueves la misa en mi parroquia? Sin problema. Era siempre mi respuesta, sin ningún problema, al momento. Así estuve varios años e iba bastante. Hasta que un día le dije, oye, ¿podrías venir tal día que yo tendría que marcharme a tal asunto? Y él me dijo, no, tengo despacho parroquial. Aquello de verdad fue un golpe para mí, porque cuando yo iba a su parroquia, yo dejaba mis actividades parroquiales por ir a ayudar a este hermano y les decía, mirad, hoy me tengo que marchar porque tengo que decir misa en tal pueblo. Y sin embargo, cuando a él una vez le tocó, dijo, tengo despacho parroquial. Y lo dijo de tal manera que yo, evidentemente, pues no insistí. Se vio que era un no clarísimo. Bueno, pasó el tiempo y entonces, al cabo de unos meses, le dije, oye, me tendría que marchar una tarde de esta semana a Madrid a hacer tal asunto. ¿Podrías tú un día de esta semana decirme misa? Y entonces él dijo, a ver, es que el lunes tengo esto, el martes... Y él iba desgranando toda la semana, yo en silencio, y él iba allí murmurando como si leyera, y dijo, no, es que tengo todos los días cosas, me viene mal. En toda la semana no había un solo día, a cualquier hora, porque yo le dije, mira, si tengo que cambiar la hora de la misa, la cambio, no te preocupes.
Ningún día de la semana a ninguna hora. Aquello, de verdad, me dejó muy triste, muy triste. Yo fui cambiado ya de esa parroquia al poco, con lo cual el asunto quedó allí. Pero después, por una cosa que le había sentado mal, una pequeña broma, sin ninguna malicia por mi parte, pues me entero después por otros sacerdotes que en las comidas de sacerdotes tal siempre está hablando mal de mí, siempre me está criticando. Claro, es un sacerdote al que yo me voy a encontrar en cada reunión diocesana. Ya no pertenecía a ese arciprestazgo. El perdón es algo esencial. Si perdonamos al que solo nos hace que cosas buenas, ¿qué mérito tiene eso? Perdonamos al que creemos que nos hace un mal. Eso sí que tiene mérito. Perdonar al que creemos que nos hace un mal. Si no, no tiene ningún mérito. Cuando a un sacerdote le dices perdona, siempre dice, pero es que me ha hecho esto. Por eso perdonas. Si no, no estaríamos hablando de perdón. Cuanto más grande sea el daño, mayor es el mérito del perdón. Mayor. Hay que perdonar. Recuerdo de otro sacerdote que yo durante muchos años, todas mis salidas a conferencias las hacía en total en un mes. Los 31 días que tenemos de vacaciones cada sacerdote en mi diócesis. Me limitaba exclusivamente a esos 31 días, repartidos a lo largo del año. Pero una vez, en una reunión de sacerdotes, alguno dijo, claro, es que con esas cosas está descuidando la parroquia. Y entonces un hermano mío dijo, sí, yo he oído que un feligres le dijo, padre, ¿me puede confesar? Y que le dijo, no, yo no tengo tiempo. Oh, escándalo general. Evidentemente eso no había pasado nunca. Nadie me ha pedido eso y yo le he dicho tal cosa nunca en toda mi vida. Pero un sacerdote abiertamente, a rostro descubierto, dijo, yo he escuchado que pasó esto. El perdón que tiene que ser total. Si tú perdonas del todo, tú ves a ese sacerdote y le dices, ¿qué tal estás? Sin más. Y estás tranquilo. Te puede doler, pero estás tranquilo. Pero es curioso, cuando un hermano ha hablado mal de ti, cuando te saluda, hay una mirada que no está limpia. Es la mirada del que piensa, sabrá, no sabrá, qué estará pensando de mí. Y además, lo lógico sería tener vergüenza, pero no. El murmurador te da la mano con una cierta altanería, como diciendo, bueno, no me importa aunque lo sepas. Hay que perdonar. El murmurador es el que sufre. El que murmura, las aguas no están en paz dentro de su alma. Esa agresividad de la lengua es expresión de la tensión interna. El que está en paz, bueno, me dolerá más, me dolerá menos, pero te lo ofrezco, Señor. Pero el que murmura no está en paz. Nunca la murmuración. Nunca he escuchado que... A mí personalmente aquello, aunque en un primer momento me impactó, que se hubiera dicho públicamente ante varios sacerdotes eso, pero después dije, mejor así, este hermano
me santifica, este hermano con sus palabras me ayuda, como si uno se disciplina, pues es un instrumento que el Señor pone a mi lado. Dice San Juan de la Cruz: entienda todo novicio que entra a un convento que no aprovechará hasta que comprenda que los defectos de todos y cada uno de los hermanos que viven con él han sido permitidos para su santificación. Fijaos qué profundo pensamiento, ¿eh? Todos y cada uno de los defectos de los hermanos que viven con él. Otra cosa que debemos evitar en las reuniones sacerdotales, que no es buena para la fraternidad, debemos evitar ser el hermanito predicador. O sea, predicad a los fieles, pero no a los sacerdotes. Yo ahora estoy predicando porque me han encargado que predique, pero cuando estoy en una reunión de sacerdotes, lo que hago es bromear, reír, contar cosas que hayan pasado, comentar, pero de vez en cuando hay alguno que parece que sintiera el impulso de ser el predicador del grupo. No, a los sacerdotes no hay que predicarles. Uno va a las reuniones a charlar, a conversar como uno más. Esto nos lleva también a una cosa que pasa en España. No creo que pase aquí. Quizás algo, por eso lo digo, pero en mucha menor medida. En España hay quizás una gran división entre sacerdotes, pues vamos a decirlo claramente, sin ningún tipo de ambaje, los que pertenecen a movimientos, sea Opus Dei, sea Comunión y Liberación, sea cosas de ese tipo. Siempre hay unos que en esos grupos, pocos, pero siempre hay alguno que juzga al hermano, que lo juzga por cómo va vestido, o porque no hace esto, o porque piensa no reza. Entre los otros también hay algunos, siempre hay alguno, que juzga a los otros. Mira, es un fariseo, este nos juzga, nos cree inferiores, Eso debe ser totalmente evitado. Ese pensamiento es contra la caridad. Todos somos hermanos, Dios es el que sabe lo que hay dentro del corazón de cada ser humano, pero nunca debemos juzgar a la persona por su pertenencia a un grupo o por cuestiones de ese tipo. Nunca. El grupo de los apóstoles siempre fue variado. Estoy seguro de que entre los apóstoles había algunos más tradicionales, había algunos más cercanos a la mentalidad del templo, otros eran galileos, con eso ya estaba todo dicho. Otros eran más de manga ancha y ritualismo el mínimo. Unos tenían seguro más formación dentro de los apóstoles, según los rabinos, y otros eran pobres pescadores. No, Jesús seguro que debió escoger un poco de todo. Nosotros no debemos nunca juzgar, porque es malo cuando estamos los de un grupo y pensamos, mira, estos del otro grupo, ¿qué se habrán creído? Este del otro grupo. O decir, este me parece más normal. ¿Cuántas veces he escuchado eso? No. Unidad. Pensad que eso le entristece a Jesús. Esos pequeños, ligeros comentarios, si viéramos la trascendencia que tienen, y después, es que además siempre nos sorprenderíamos, si pudiéramos ver el alma como la ve Dios, encontraríamos tantas cosas en el otro. Lo que no va a ocurrir nunca es que todos pensemos igual.
Eso no va a ocurrir nunca. Siempre va a haber distintas mentalidades y pensamientos. Y la aceptación del otro como es forma parte esencial de la armonía en un arciprestazgo. Una de las cosas que yo siempre les digo a los que se van a casar: acepta a tu mujer como es. No pienses la voy a cambiar, no pienses es que ha cambiado. No, tú te casas con tu esposa como es. Hay que aceptar el clero de tu arciprestazgo como es. Nunca va a ser a tu gusto, nunca va a ser uniforme, siempre va a ser variado, siempre va a haber gente que te parecerá de más virtud y gente que te parecerá de menos virtud. Ámalos como son. El sacerdote que te parece que tiene menos conversación, que es más aburrido, te puedes hacer muy amigo de él. Esfuérzate. Una cosa que yo hago personalmente, porque a veces estamos lejos, a veces nos cambian, a veces es el teléfono. Dado que en España las llamadas entre teléfono fijo y teléfono fijo son gratis, pues yo hablo sin ninguna prisa con mis hermanos sacerdotes. Me gusta hablar con ellos por teléfono. Y de vez en cuando siempre digo, voy a ver qué hace fulano. Y le llamo. Aquellos que me han dado esa confianza, aquellos que me han dado esa posibilidad, después de la cena, no en mitad de la mañana que estará trabajando o en mitad de la tarde, pero después de la cena digo, a ver qué hace fulano. Hola, ¿qué tal? No, te llamaba para ver cómo te iban las cosas, o te quiero contar una cosa, alguna cosa de la diócesis o de la iglesia, o el placer de hablar. Estamos lejos, pero yo en mi casa tengo un lugar que con el teléfono inalámbrico puedo pasear, y el placer de, después de la cena, darme un paseo sin ninguna prisa, hasta que note que el otro pues ya un poco se cansa o lo que sea, entonces ya corto. Pero el placer de pasear charlando, gracias a la técnica, lo podemos hacer. Con algunos, incluso casi yo creo que me puedo hacer hasta un poco pesado, pero no me importa. Prefiero pasarme de llamarles que el hermano está en otro pueblo, ¿qué voy a hacer? Y hablando es como se crea la amistad. Amo mucho a los sacerdotes, mucho. Tiene que haber algo concreto. Pueden ser llamadas por teléfono. Había un sacerdote en mi arciprestazgo último que siempre que teníamos reunión éramos los dos polos totalmente opuestos, el positivo y el negativo. Y siempre teníamos grandes disputas dialécticas dentro de la amistad, nunca enfadándonos, pero él siempre defendía las posturas más revolucionarias. Si por él fuera habría que quemar el Vaticano, y yo defendía la tradición. En medio había muchos términos medios. Bueno, estuvimos años y años así, con gran amistad, aunque él a veces era duro, pero bueno. El caso es que después, ya que se jubiló y tal, ya no tenía ninguna parroquia, se cambió a Madrid, porque ahí tenía un piso, pues ya ninguno más le llamó. Nadie, nunca más, cero. Solamente uno alguna vez. Y dije, pues hombre, no le llamará a nadie, voy a llamarle yo. Y entonces pues se alegró, bueno, no os lo podéis ni imaginar. Pero el caso es que de vez en cuando le llamaba. Y nació una gran amistad. Y a partir de entonces hablábamos todas las semanas solo por el placer de charlar. Era un sacerdote jubilado, ya no estaba ni siquiera dentro de mi diócesis, pero el placer de descubrir a un hermano como no lo había descubierto durante
los 10 años que estuve en ese arciprestazgo. Es curioso. Estuvimos 10 años juntos y yo descubrí de verdad al ser humano después. Y nos hemos hecho grandes amigos. Él sigue pensando que habría que quemar al Vaticano y que habría que matar a todos los cardenales y que habría que... es un revolucionario puro. Pero existe una gran amistad. Y le he ido a visitar a la parroquia donde va diciendo misas. Hemos quedado algún día a comer. El placer de juntarse con el hermano. Porque esta es otra cosa, La amistad tiene que surgir, no se impone. Hay otros que a lo mejor piensan como yo, tal, y sin embargo no ha surgido amistad. La amistad no entiende ni de formas de pensar ni de nada. Y sin embargo es un verdadero don de Dios que nos enriquece, que podemos dar gracias. La amistad nace cuando uno dice, qué bien estoy con esta persona, aunque sea por teléfono. Yo no le puedo ir a visitar a Madrid cada 2 por 3, rarísima vez. La amistad nace cuando dices, qué bien estoy con él. No es fruto nunca de una estrategia. No es fruto de decir, voy a hacerme amigo, a ver si así se une a este grupo mío, tal. No, eso es instrumentalizar la amistad. La amistad tiene que ser dar, generosa, pasárselo bien. Si surge, surge. Si no surge, no hay que darse cabezazos contra la pared. Nada más. Estos son los pensamientos sueltos que he querido deciros acerca de la amistad. Como queda todavía una charla, si alguno de vosotros quisiera que se tocara algún tema, por favor, decídmelo. Aunque os parezca que no vale mucho la pena, si alguno quiere en esta última charla que queda que se toque un tema, me lo decís y yo gustosamente lo tocaré.